Buenos días, amados hermanos. Como todos los domingos antes del culto, tendremos hoy también un tiempo de estudio de la palabra de Dios sobre temas específicos. Y en este caso, estamos estudiando el reino de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el día de hoy, en este tiempo de estudio, para que no solamente conozcamos la verdad, sino que nos rindamos a ella y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias que podemos contar con tu santa palabra y también con la guía del Espíritu Santo para entender, Señor, tu voluntad y para aplicarla en nuestras vidas. Toma este tiempo, Señor, de estudio y haz que pueda ser de bendición para todos los hermanos que están conectados. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Muy bien, he titulado a este estudio como la última pregunta, pero realmente, como les decía, tiene que ver con el tema del reino de Dios y específicamente con lo que se refiere a la justicia o el hecho de ser juez, porque como parte de sus funciones como rey, el Señor Jesús es el que ha sido designado por el Padre Celestial como el juez para el tiempo de la venida del Señor. Pero la mejor oportunidad en que vemos este tema expuesto está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, de versículos 6 al 11, y luego vamos a mirar otra parte del Hechos de los Apóstoles que nos va a servir para reafirmar este aspecto que estamos estudiando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, para leer de los versículos 6 al 11. Y traten de mirar cuál fue la última pregunta de la que estamos hablando. Dice así Hechos de los Apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, este es un pasaje lleno de información muy importante que vale la pena resaltar. Encontramos efectivamente la última pregunta de los discípulos antes de que el Señor se fuera, unos minutos antes de que el Señor se fuera, llevado por Dios en la ascensión. Y la pregunta era: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor Jesucristo le respondió: mira, no les corresponde saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre tiene en su plan. Pero sí les puedo asegurar que lo que sigue ahora es que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor dijo estas palabras, fue alzado y una nube le ocultó de sus ojos.
Podemos imaginarlo de ellos mirando hasta que desapareció cubierto por la nube. Y ese momento cuando dos varones vestidos de blanco, dos ángeles, les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que los ángeles lo que estaban corroborando era que el mismo Jesús que acababa de ascender volvería otra vez, y de la misma forma, así como le vieron ir, así vendrá. Entonces, vale la pena resaltar algunas cosas en este estudio. En primer lugar, durante los 40 días que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, gran parte de ese tiempo lo invirtió en hablarles acerca del reino de Dios. O sea que el tema importante era acerca del reino de Dios. Y realmente, si ustedes se meten a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se dan cuenta que es mucho el espacio que se da en la Biblia a hablar sobre el tema del reino de Dios. Y el reino de Dios pues tiene que ver con el gobierno de Dios sobre todo lo que Él ha creado, sobre todo el universo, sobre todo lo que hay en este universo. Él es el Rey, Él es el Creador. Para Él y por Él son todas las cosas. Entonces, precisamente después de haber hablado durante los 40 días de su resurrección, después de su resurrección, los discípulos insistieron con la última pregunta. Había algo que les había quedado como suelto en el aire. Pero sí, el reino de Dios, ¿pero cuándo? ¿Ahora? ¿Ahorita? El Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. El Padre los tiene en su sola potestad. Pero sí deben saber que ustedes van a ser llenos del poder del Espíritu Santo, con el propósito de que hablen de mí en todas las naciones. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Es el mandato que nos obliga a todos los que creemos en Cristo a predicar el Evangelio mientras estemos aquí en la tierra. Esa es nuestra obligación. Para eso hemos sido equipados con el Espíritu Santo. Y no es otra cosa que ser testigos de Cristo con todas las personas con que nos encontremos, en todos los lugares, hasta los confines de la tierra. Muy bien, lo interesante es que esta escena termina con el anuncio de los dos ángeles de que el Señor volverá. O sea que la última pregunta, de alguna manera estaba relacionada con la segunda venida del Señor. Es decir, por ahora no va a ocurrir lo que ustedes me preguntan, pero sí les aseguro que en mi segunda venida, cuando yo vuelva, ocurrirá el tema que ustedes me preguntan. Bueno, ¿cuál era el reino que estaban esperando los discípulos? Es decir, ¿por qué invirtieron sus últimos minutos en un tema que ellos consideraban que era tan importante? ¿Por qué? Que no querían que el Señor se fuera sin responderles esa pregunta, la última. ¿Cuál es el reino que ellos estaban esperando? Y si nosotros fuéramos como ellos, judíos, que asistimos al templo o a la sinagoga y que somos enseñados continuamente con base a todo lo que escribieron Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, pues la pregunta obvia es que estaban esperando el reino mesiánico. Y todo judío honesto, consagrado, hoy
debe estar esperando el reino mesiánico. Todos esperaban el reino mesiánico, es decir, que el Mesías se manifestara y comenzara a gobernar a Israel. ¿Por qué es tan importante para el judío el reino mesiánico? Porque fue el reino que Dios le prometió a Abraham y que le prometió a David. Son las promesas, los pactos que el Señor hizo con su pueblo y con David. O sea, el reino es el anuncio más importante de los profetas del Antiguo Testamento y tiene que ver con el Mesías y su gobierno en la tierra. Voy a tomar solamente unas pocas ejemplos de profecías del Antiguo Testamento para que veamos de qué manera un judío pensaba cuando pensaba en el reino del Mesías. Vamos a mirar Isaías 9, del 6 al 7, Isaías 11, del 6 al 9, Jeremías 23, del 5 al 6, y Ezequiel 37, del 21 al 28. La primera referencia la encontramos entonces en Isaías 9, del 6 al 7, que yo podría decir que es el Mesías que todo judío está esperando. Dice así Isaías 9, del 6 al 7, en la versión Dios habla hoy. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces podemos imaginar, cualquier judío honesto y devoto estaba pensando en estos términos: un niño que iba a nacer de una virgen, que iba a recibir todo lo que Dios había prometido por medio de David. Se le iba a dar sobre sus hombros la soberanía y el gobierno de Israel. Y los nombres que utiliza describen el carácter de Dios: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice que su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará en el trono de David, sobre el reino de David, para establecerlo y para sostenerlo con justicia y con rectitud, desde ahora y para siempre. ¿Quién puede hacer esto? Dice: esto lo lleva a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Una de las promesas más claras acerca del Mesías y de su reino, que todo judío sincero estaría esperando en la época en que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Otra de las promesas se encuentra en Isaías 11, del 3 al 9. Y también la leo en esta versión moderna, que dice así, refiriéndose al Mesías. Dice: Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos
y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, la fidelidad será el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Esta es una imagen de lo que será el reino del Mesías y los resultados de su reino. En primer lugar, exalta la justicia, la integridad, la rectitud, el justo juicio del Mesías. Y en segundo lugar, a partir del versículo 6, muestra los resultados de ese reino, de ese gobierno sabio, poderoso. Y es que aún la naturaleza cambiará. Vemos el trato entre animales que normalmente son hostiles, habrá paz, habrá convivencia, no habrá daño alguno, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas llenan la mar. Entonces, como les decía, todo judío piadoso, devoto, sincero, estaba esperando este reino. Y por eso los discípulos, antes de que el Señor partiera, le hacen la última pregunta: ¿vas a restaurar el reino ahora mismo? Veamos otra promesa, y en este caso es Ezequiel, que nos habla sobre el reino del Mesías, el reino mesiánico. Dice así en Ezequiel del 37, del 21 al 28. Dice: adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario
en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Como les decía, todo judío sincero, convencido de la verdad de la palabra de Dios, de que las promesas se cumplirían, estaría pegado a esta promesa de Ezequiel 37, donde Dios promete que habitará en medio del pueblo de Israel y que será un gobierno en el trono de David, eterno, por medio, obviamente, del siervo del Señor. Y que ese será el verdadero santuario, Dios viviendo en medio de ellos. Y por eso el nombre que escogió fue Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué hicieron la pregunta? Esa última pregunta a los discípulos, porque ellos creían al pie de la letra esta promesa y la estaban esperando que se cumpliera, que fuera una realidad. Pero hay otra promesa acerca del mismo tema, y está en Jeremías 23, versículos 5 al 6. Dice: vienen días, dice el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. En otras versiones dice: Jehová es nuestra justicia. Muy bien, muy claro. Jeremías está diciendo que de los descendientes de David surgirá un vástago justo que reinará con sabiduría en Israel, practicando el derecho y la justicia. Y que en esos días en que él gobierne, Judá será salvada e Israel morará seguro. Por eso se le da ese nombre: el Señor es nuestra salvación. El que mire lo que está pasando en Israel por medio de ese gobierno dirá: realmente el Señor es la salvación de Israel. Vuelvo y repito, todo judío sincero, devoto, estaba esperando que estas promesas se cumplieran. Por eso la última pregunta para el Señor Jesucristo tenía que ver con ese tema: Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora, en este tiempo? Entonces, hay otras promesas que repiten el mismo tema, pero voy a solamente a nombrar, por ejemplo, el Salmo 96 en el versículo 13, que dice: canten delante del Señor, que ya viene, y viene para juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con fidelidad. Puede ser parte de su función como gobernador y como rey, era ser juez. Viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con fidelidad, dice el Salmo 96, 13. Podemos repetir también allá lo que leímos en Jeremías 23, el versículo 5. Dice: el Señor vendrá como rey y como juez justo. Vienen días, dice el Señor, en que de la simiente de David, o sea, el vástago de David, haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país
y practicará el derecho y la justicia. Entonces, lo que más repite en todas las promesas del Antiguo Testamento es que vendrá el Mesías, un juez justo, un rey y juez, justo, íntegro, recto. Muy bien, pues si miramos otra vez Hechos de los Apóstoles, pero vamos al capítulo 17, encontraremos una predicación muy importante que, digamos, fue muy diferente la predicación de Pablo en Atenas. Atenas, ustedes se acuerdan que era el centro de la filosofía platónica y de toda esta gente que hablaba mucha filosofía, pero conocía muy poco de Dios, por eso andaban en idolatría y hacían templos a toda una cantidad de cosas de las que debían avergonzarse. Entonces eran muy sabios en su cabeza, matemáticamente, pero eran totalmente corrompidos en cuanto a su manera de vivir. Entonces Pablo viene a predicar en ese centro de la filosofía del mundo, de los intelectuales de la época, los grandes pensadores. Y tomó como punto de partida para su mensaje a los atenienses algo que le llamó la atención, que era que había entre toda la cantidad de templos que había, todo tipo de personajes y de, digamos, de diosas y de dioses, con minúscula, había un sitio que estaba vacío, no tenía ninguna imagen, estaba totalmente un nicho vacío, pero tenía un letrero que decía: al Dios no conocido. Eso le llamó la atención a Pablo y dijo: por aquí voy a entrar, voy a hablarles a estos atenienses acerca del Dios que no conocen. Y efectivamente comienza su discurso así. Dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, yo quiero hablaros de ese al que ustedes adoran sin conocerle. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Imagínense a un ateniense oyendo a Pablo y dice: bueno, este es la Acrópolis, ¿no? Aquí es donde están los templos de todos los dioses. Y este hombre nos viene a hablar de que el Dios del que él habla es un Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, así sea en arquitectura griega maravillosa. Pero el Dios del que yo les hablo no necesita de templos hechos por manos humanas. Él es el creador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Y este Dios del que yo vengo a hablarles, dice Pablo, no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de templos, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. No es un Dios que pide, es un Dios que da, es el que da vida, aliento y todo lo que necesitamos. Hasta ahora los atenienses estaban realmente impresionados del Dios del que les estaba hablando Pablo. Pero viene ahora la parte que más les dolió a los atenienses. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios, el Dios del que yo les hablo, el Dios no conocido, que ustedes adoran sin conocerle, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de lo cual resultó toda Atenas y toda su acrópolis, todo lo que mostraban todos sus templos, todas esas deidades, todas esas esculturas, era ignorancia de Dios. Y les dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, no solamente aquí en Atenas, sino en todo lugar, que se arrepientan. Y esa es una pregunta que de pronto surge entre nosotros. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Pablo cuando decía que se arrepientan? La palabra es metanoia, que es que cambien su camino, que de apartarse, han estado yéndose y alejándose y apartándose de Dios, que se vuelvan a Dios. Entonces arrepentirse es, Dios manda que vuelvan a Él, que vuelvan a Él. ¿Por qué? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Una verdad importantísima, estaba comunicando Pablo, pero fue la piedra de tropiezo para no seguirle escuchando. ¿Por qué razón? Porque ellos, los filósofos griegos, no creían en la resurrección. Entonces, decir que por medio del Señor Jesucristo resucitado, toda persona tendrá que rendirle cuentas a Él. Eso fue para ellos el punto. Hasta aquí escucho, no me interesa tu tema. Pero el hecho de que no le interese a los atenienses no significa que no nos interese a nosotros. Y para nosotros está escrito: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia nuestra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vuelvan a Dios, que vuelvan arrepentidos. Porque ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia, por medio del varón a quien Él designó, habiéndole levantado de los muertos. Entonces, este pasaje de Hechos 17 nos habla de que una de las funciones más importantes del Señor Jesucristo como Mesías, como Rey mesiánico, es que va a juzgar a todos los hombres. A Él lo designó como el juez que va a juzgar a todos los hombres. Muy bien. Este aspecto o esta función de su gobierno no solamente está aquí en Hechos de los Apóstoles, sino que también Juan y Romanos y también Pedro, es decir, en muchas partes del Nuevo Testamento se habla de esta función, esta parte de su gobierno como Rey mesiánico del Señor Jesucristo. Entonces no nos extrañemos de que el mismo Señor Jesucristo, que hoy es nuestro Salvador, un día será nuestro juez. Cuando Él vuelva, Cristo regresará como juez. Juan 5:22 dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo. Dice Juan 5:22. El Padre no juzga a nadie, todo el juicio se lo ha entregado al Señor Jesús, a su Hijo. En Hechos 10:42 dice,
Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. El Señor Jesucristo ha sido nombrado por Dios Padre como el juez de vivos y muertos. Y en Romanos 2:16 dice: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, escribió Pablo. Sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara el evangelio que Pablo predica. Entonces, siendo esa una parte tan importante en su gobierno, la base de su gobierno, el piso de su gobierno, la justicia del Mesías, pues yo creo que nosotros, como creyentes arrepentidos, debemos dedicarnos, entre tanto que viene el Señor, a lo que debemos hacer. Y encuentro un versículo que es de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, la segunda de Timoteo 4, de los versículos 1 al 5, que yo creo que encaja perfectamente con lo que nosotros debemos estar haciendo si somos fieles seguidores del Señor, arrepentidos y dedicados al ministerio que el Señor nos llamó. Dice así Timoteo, 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Le dice Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Tomando estas palabras de Pablo, yo quiero traerlas a todos los hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana del Camino y a todos los que nos escuchan virtualmente, para repetirles que este encargo que Pablo le hizo solemnemente a Timoteo es un encargo que Dios nos hace a todos los que le seguimos y que disfrutamos hoy en día de la salvación, que nos llamamos cristianos y que decimos que seguimos al Señor, nuestro Rey, Mesías. Repito, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, debemos tomar solemnemente este encargo. Prediquemos la palabra. Persistamos en hacerlo en momento oportuno y no oportuno. Por medio de la palabra, corrijamos, reprendamos, animemos con mucha paciencia y enseñemos la palabra. Y hagámoslo ahora, porque va a llegar el día en que la gente ya no soportará la sana doctrina, sino que será llevada por sus propios deseos, dice en otra versión, su concupiscencia. Se rodearán de maestros que les digan
las novelerías que quieren oír, que les enseñen sobre asuntos totalmente apartados de la palabra de Dios, mitos. Y entonces dejarán de escuchar la verdad y serán atrapados por los mitos. Nosotros, los que seguimos a Cristo, los miembros de la comunidad cristiana del camino, debemos ser prudentes en todas las circunstancias, soportar los sufrimientos que están pasando todas las personas en esta época de pandemia, por ejemplo, y dedicarnos a la evangelización, no desperdiciar tiempo para hablar del Señor, cumplir con los deberes de nuestro ministerio. De alguna manera nos oirán. Pídele al Señor que te dé esa oportunidad de continuar con tu ministerio. Yo creo que es suficiente. Vamos a orar y dejar este pensamiento en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hecho un encargo solemne, muy importante. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias por todo lo que conocemos acerca de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra a todos los que están siendo atacados por la mentira, por los mitos, por las novelerías, para centrarlos en ti, en tu palabra, en hacer tu voluntad. Y danos, Señor, siempre un corazón arrepentido, un corazón dedicado a ti, consagrado a ti. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador.